Gracias, Carolina. Bueno, continuamos. Entonces, también dentro de las responsabilidades que se establecen en la guía de autorizaciones individuales, si bien se le da responsabilidades a los titulares de capacitar al personal, también se dice que el personal que realice funciones relacionadas con la protección y seguridad tiene la responsabilidad de cumplir con el programa de capacitación básica y continuada que le sea requerido, de forma tal que pueda realizar los trabajos cumpliendo los requisitos establecidos en lo relativo a protección radiológica. Quiere decir, es un deber, es una responsabilidad de los titulares, pero también es una responsabilidad de las personas capacitarse en este tipo de materia de protección radiológica. La guía de autorizaciones individuales va incluso un poco más allá, porque también en el artículo 12 dice cuál es el contenido básico que debe tener la capacitación en materia de protección radiológica que realicen las personas que de alguna forma desempeñan determinadas funciones y responsabilidades en el uso de las radiaciones ionizantes. Y vean que aquí hay una serie de temas que deben estar incluidos en la capacitación que de alguna forma eh, mm, están tenidos en cuenta ustedes van a ver en el programa de este curso. Quiere decir, el programa de este curso de alguna forma repasa todos y cada uno de los temas que están definidos eh, en la guía de autorizaciones individuales que tiene vigente, que está vigente en el país. También esta guía de autorizaciones individuales define quiénes son las personas que requieren una autorización individual y dice que además del responsable de protección radiológica que está en el inciso A, todas las personas que manipulen directamente fuentes de radiación, quiere decir, aquí se incluyen todos los tecnólogos, por ejemplo, enfermeras que puedan manipular fuentes de radiación, técnicos en radioisótopos, etcétera, que se desarrollen en instalaciones de categoría 1, 2 y 3, según otra norma que hay, que es la UY 117. Resulta que en categoría 1, 2 y 3 están precisamente en la categoría 2 y 3 están la medicina nuclear, todo lo relacionado con la práctica de medicina nuclear, y está tomografía y radiología intervencionista. De manera que eh, eh, las personas que participan en este curso y que trabajan en este tipo de prácticas, pues manipulan fuentes de radiación en este tipo de prácticas, pues eh, para tendrán que tener una autorización individual, y esa autorización individual a su vez demanda de que exista una capacitación en protección radiológica. También vean que la norma dice que el personal médico que prescribe procedimientos diagnósticos y terapéuticos y el personal que planifica los tratamientos deben recibir también autorización individual. Así que además de estas personas que hablábamos anteriormente, los médicos nucleares, los médicos especialistas que trabajan los radiólogos que trabajan en tomografía, y los médicos de diferentes especialidades que trabajan en intervencionismo, pues tendrán también que recibir esa autorización individual. Y en el artículo 26 de esta misma guía de autorizaciones dice que eh, al solicitar una autorización individual se deberá presentar un grupo de
de documentos que avalen al solicitante para obtener esa capacitación y vean que en el inciso D dice certificados de cursos recibidos en materia de seguridad radiológica reconocidos por la autoridad reguladora. En general, la autoridad reguladora reconoce todos los cursos que se han dictado hasta el momento, pero lo que sucede es que en realidad este curso viene a cubrir también una necesidad de cursos que lamentablemente anteriormente no han existido en el país. Independientemente de que la persona tenga o no que recibir una autorización individual, recalco que según la norma UE 100, todas las personas que de alguna forma están relacionadas con el uso de las radiaciones ionizantes deben recibir capacitación en materia de protección radiológica. Quiere decir, aunque usted no sea un tecnólogo un técnico en radioisótopo o un licenciado en imagenología que opera un equipo de tomografía o un equipo o en un servicio de radiología intervencionista, incluso para operar cualquier equipo generador de radiaciones ionizantes, pues se debería disponer de capacitación en materia de protección radiológica. De manera que el objetivo, el propósito de este curso es brindar a los trabajadores ocupacionalmente expuestos que trabajen en la práctica de radiodiagnóstico, radiología intervencionista y medicina nuclear la posibilidad de realizar la capacitación inicial y continuada que de alguna forma se requiere para el correcto desempeño de sus funciones. Y eventualmente, si las funciones que ellos realizan requieren de autorización individual, pues esta capacitación también puede servir para la obtención de esa autorización individual ante la autoridad reguladora, porque como ustedes verán, el contenido de nuestro curso se ajusta fielmente a lo que se requiere en la normativa nacional vigente. Como un poco explicaba Carolina, el curso ha sido diseñado en dos módulos. El módulo 1 lo vamos a hacer a la vez tanto los participantes en el curso de protección radiológica en medicina nuclear como los participantes en el curso de protección radiológica en radiodiagnóstico y radiología intervencionista. ¿Por qué? Porque al final es el contenido básico de una capacitación en protección radiológica que debe tener cualquier trabajador que desempeñe determinadas funciones con el uso de radiaciones ionizantes. Ya después, en el módulo 2, pues tenemos presentaciones que van a estar dirigidas a las particularidades de la protección radiológica en las diferentes prácticas, quiere decir, en radiodiagnóstico y radiología intervencionista y también en medicina nuclear. Para ese segundo módulo, pues este gran grupo que tenemos en el primer módulo nos vamos a dividir en dos grupos. Me faltó decir recalcar que el primer módulo, estas primeras semanas, 4 semanas, tenemos curso a esta misma hora los martes y los jueves, todos los participantes. Y en el segundo módulo nos vamos a dividir en dos grupos. Los martes tendrán clase los del curso de radiodiagnóstico y radiología intervencionista, y los jueves tendrán clase los del grupo de medicina nuclear. ¿Cuál es el contenido que va a tener nuestro curso? Bueno, en el módulo 1, además de esta primera clase, donde vamos a hablar además de esta introducción de las nociones generales de radioactividad,
vamos a tener una segunda clase sobre efecto biológico de las radiaciones ionizantes, una tercera clase sobre las magnitudes y unidades fundamentales usadas en protección radiológica, una cuarta clase que va a estar dirigida a los métodos de medición de las radiaciones. Después, en una quinta clase, vamos a ver el sistema de normas del Organismo Internacional de Energía Atómica y el sistema de normas que está vigente en Uruguay, que de alguna forma están muy íntimamente relacionados. Después haremos en la siguiente clase un estudio de la estructura y contenido de la norma UIE 100, que como ya les dije anteriormente, es la norma básica de seguridad radiológica vigente aquí en el país. Ahí veremos los requisitos generales que están en esta norma. Y después haremos en las dos siguientes clases un recorrido por esa norma, viendo también los requisitos específicos que tienen que ver con la exposición ocupacional y la exposición del público. La ocupacional es la exposición que reciben las personas que trabajan en las diferentes prácticas, y la del público es todo aquel que no es ocupacional y no es paciente. Y en la última clase vamos a hablar de los requisitos relativos a la exposición del público, los requisitos, escucha, la exposición de los pacientes, que es lo que en la norma se le llama exposiciones médicas. De manera que cuando terminemos este primer módulo, pues tenemos digamos, las bases generales de la capacitación en protección radiológica que se requeriría para cualquier práctica. ¿Por qué? Porque la norma básica de seguridad, como bien dice su nombre, es básica y aplica a todas las prácticas. Y los aspectos ya técnicos mencionados anteriormente, pues son aspectos que debería conocer cualquier persona que trabaje con radiaciones ionizantes. En el módulo 2 del curso vamos a tener, para el caso del curso de radiodiagnóstico y radiología intervencionista, vamos a tener una primera clase donde vamos a hablar de las aplicaciones de las radiaciones ionizantes en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista. Hablaremos ahí del equipamiento y de los equipos e instalaciones que se requieren para la realización de este tipo de práctica, tanto radiodiagnóstico en todo su gran universo, desde los equipos odontológicos hasta los equipos más sofisticados, como pueden ser los equipos de tomografía. Y en radiología intervencionista igualmente hablaremos de este tipo de procedimientos. Después vamos a hablar sobre los accidentes ocurridos en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista y cómo podemos trabajar en la prevención de los accidentes. Quiere decir, en tratar de evitar que los accidentes ocurran. Vamos a poner ejemplos de algunos accidentes que hay reportados en esta área, porque algunas veces se subvalora el riesgo que hay asociado al uso de las radiaciones ionizantes, tanto en radiodiagnóstico como en radiología intervencionista. Después vamos a hablar de particularidades de la protección radiológica en radiodiagnóstico. Hablaremos de los requisitos organizacionales de la práctica y los requisitos de diseño de las fuentes e instalaciones. Igualmente lo haremos en radiología intervencionista. Vamos a hablar de los requisitos organizacionales de la práctica y los requisitos de diseño de las fuentes e instalaciones. Después hablaremos de la particularidad de la protección radiológica en los tres tipos de exposiciones, quiere decir en la ocupacional,
del público y la exposición médica para estas prácticas de radiodiagnóstico y radiología intervencionista. Y bueno, y a partir de ahí estará, digamos, el escenario listo para hacer el examen final del curso, del cual vamos a hablar brevemente al final de esta presentación. Y bueno, en el caso de medicina nuclear, el módulo 2 tendrá una, un diseño similar. Quiere decir, vamos a hablar de las diferentes aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes en la medicina nuclear diagnóstica y también en la medicina nuclear terapéutica. Vamos a hablar de accidentes que han ocurrido en estas prácticas y la forma en que se puede trabajar en la prevención de estos accidentes. Veremos algunas herramientas que hay ya diseñadas en el caso de medicina nuclear para la prevención de accidentes. Hablaremos también de las particularidades de la protección radiológica en medicina nuclear en lo relativo a los requisitos organizacionales y a los requisitos de diseño de las fuentes y las instalaciones. Lo haremos también en lo relativo a la exposición ocupacional y la exposición del público, y finalmente también en lo relativo a la exposición exposición médica, quiere decir a la protección radiológica de los pacientes. Sobre el examen final, hay que decir que estamos viendo alternativas de cómo hacerlo. Va a depender mucho de cuántas personas y dónde estén localizadas las personas que están participando en el curso. Por ejemplo, ahora mismo tenemos conectados 73 personas. Si queremos hacer eh, de, un examen de este curso así a distancia con un formulario web, un formulario Google para 73 personas es realmente incontrolable, es una locura. Entonces, tendremos que idear cómo vamos a hacer. Hasta el momento tenemos registrado 98 personas en el curso de protección radiológica en radiodiagnóstico e intervencionismo y 34 personas en medicina nuclear. Aunque serían dos exámenes diferentes, uno para medicina nuclear y otro para radiodiagnóstico e intervencionismo, pues de todas formas la cantidad de personas se hace inmanejable. Así que tal vez tengamos que tomar algunas acciones de que el examen tenga un carácter híbrido. Son ideas que tenemos. Quiere decir, algunas personas, los que son del interior, por ejemplo, pudieran hacer el examen a través de un formulario web un día señalado, un formulario de Google, y se le envía y pueden hacer el examen. Los que son aquí de Montevideo, pues probablemente lo que hagamos es que el examen sea presencial y lo convocamos un día determinado en la Facultad de Ciencias. Allí tenemos todas las condiciones para hacer este examen presencial. En cualquiera de los dos casos, siempre el examen va a ser de un examen de selección múltiple. Quiere decir, ustedes van a tener verdaderos y falsos y cosas así, y ustedes van a seleccionar las respuestas correctas. Quiere decir, no pretendemos que el examen sea oral o escrito en la forma tradicional, sino será un examen de selección múltiple. Sí es importante que ustedes tengan bien en cuenta todo el tiempo que va a llevar este curso y, y las características que tiene en cuanto al examen y eso, porque por supuesto las personas que por X razones no puedan cumplir con los requisitos del curso, pues no pasa nada. Pueden retirarse, pero por favor nos los comunican eh, para saber exactamente cuál es el universo de personas que está participando. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
de esta primera parte? No hay pregunta, nadie quedó claro. Bueno, si es así, entonces de esta primera parte lo importante es que tengamos claro que la normativa de Uruguay asigna responsabilidades al representante legal respecto a la capacitación inicial y continuada de los trabajadores, que todos los trabajadores requieren capacitación en materia de protección radiológica y algunos de ellos requieren obtener autorización individual, para lo cual una capacitación en materia de protección radiológica es imprescindible, que para obtener la autorización individual se debe demostrar que se ha tenido este tipo de capacitación mediante un certificado, un diploma, etcétera. Y bueno, de alguna forma que este curso eh, está diseñado cumpliendo los requisitos de las regulaciones nacionales para brindar una capacitación en materia de protección radiológica que pueda ser la que se necesita para desempeñarse en las prácticas de radiodiagnóstico y radiología intervencionista y medicina nuclear. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? ¿Puede abrir el micrófono? ¿No hay dudas? Cruz, están preguntando si en el chat cuánto sería la duración del curso. Bueno, como ustedes ven, son 8 clases, 4 semanas, el módulo 1, y 5 clases, 5 semanas, el módulo 2. Quiere decir, son en total 9 semanas. Aunque son más clases, pero como ustedes, igual que hoy, igual que hoy, hacemos 2 presentaciones, algunas clases tendrán más de una presentación. En, en términos de tiempo, si todo marcha bien, no tenemos un feriado por el medio ni nada de eso, tendríamos 9 semanas de clase. Y en relación, están preguntando también si las clases van a quedar colgadas en algún lugar. Ya habíamos mencionado que en la misma página de EVA del curso, que no tienen por qué matricularse, todos los cursos de la Unidad de Física Médica son abiertos, que simplemente entrando al link van a poder encontrar, por un lado, todas las transparencias de las clases que va a usar Cruz a lo largo del curso, y los videos de las clases también van a quedar colgados en la plataforma. No es obligatorio conectarse al Zoom, o sea, lo que siempre es deseable, porque bueno, si van surgiendo dudas durante durante el momento que Cruz esté dando la clase, siempre las intervenciones y las dudas y las respuestas pueden ser de utilidad más allá de la clase en sí mismo, pero de todas formas no es obligatorio asistir, todo va a quedar grabado. Lo que sí es obligatorio para quienes quieran obtener el certificado del curso es presentarse a las evaluaciones. Pero todo va a quedar subido a la plataforma de Neva y lo van a poder descargar. Sí, precisamente, Carolina, aquí yo le estoy mostrando una pantalla creo que la están viendo, ¿no? Pero La estamos viendo tu pantalla, Zoom. ¿eh? Estás viendo tu Zoom. Estamos viendo el Zoom tuyo, no Ah, el no, Evo. no, no compartí. Sí, pero vemos como si fuera A ver. una pantalla de Zoom tuya. No sé qué es lo que querías comentar, Cruz. No, no, Eva, lo que quería mostrar Entonces andate a otra solapa. sí, no, este es mi Zoom, exacto. No, creo que la cerré, la de Eva la cerré. Pero bueno, Si querés, yo la abro para que yo. sí, sí, sería bueno mostrarla. Déjame compartir. Ya comparto también para Déjeme una dejar de consulta. compartir. Sería bueno mostrarla para que A ver ustedes si. vean. Ve, ese es el link de Eva, del curso. Y ven, aquí está eh, el calendario, está Bueno, el lunes. las listas que mencionamos, que por favor chequen que los datos personales de los asistentes
sean los correctos, porque siendo tantas personas pudimos haber cometido algún error cuando hicimos la transcripción de la información desde los mails, así que chequeen que sus datos sean los correctos en las listas correspondientes y si encuentran alguna situación donde nos equivocamos, por favor nos avisan al mail de la unidad de física médica, al mismo que se inscribieron, y así lo podemos subsanar. Aquí están los horarios de los cursos, módulo 1 para todos, martes y jueves de 17 a 18:30 y va a tener una duración de 4 semanas. Módulo 2 se separan los días martes, la gente que está anotada al módulo de radiodiagnóstico y los jueves al de medicina nuclear y cada uno de estos cursos va a durar 5 semanas. Aquí pueden descargar los programas del curso para medicina nuclear y para radiodiagnóstico, que son los que acaba de presentar Cruz. Y luego se van a encontrar con las transparencias del curso y a partir de, siempre nos lleva, tenemos un delay de 2 o 3 días después de que el curso se imparte, pero en esta pestaña van a encontrar todas las clases grabadas de digamos, del curso, cosa que lo puedan hacer a demanda y no requiere ninguna matriculación. Recién me preguntaban también por el curso de física de las imágenes médicas, que también está en EVA, no tiene matriculación. Es un curso que ya empezó, o sea, formalmente no es para que se puedan inscribir y comenzar a cursarlo, porque el curso comenzó en el segundo semestre de la Facultad de Ciencias, digamos, pero sí se los mencionaba como para aquellos que quieren y tienen interés en ahondar un poquito más o hacer un refresh de las cosas que ya están manejando en el día a día en sus trabajos. Bueno, en la página de EVA que es abierta pueden encontrar las clases que ya hemos impartido. Hasta ahora se han dado 8 clases, están todas grabadas, son clases de aproximadamente 2 horas. Como ven, siempre es mi carita, así que claramente soy yo la docente. Y bueno, quienes quieran pueden ingresar y la pueden visualizar a través de la página de EVA. Estas clases también están grabadas en el canal de YouTube del Instituto de Física. Si uno googlea canal de YouTube Instituto de Física de la Facultad de Ciencias, las clases también están allí subidas y si quieren pueden verlas a demanda. Así que en principio nada, los invito a quienes tengan interés en ahondar un poquito más sobre física de las imágenes médicas. Justo este año se dio la particularidad de que lo tuve que hacer en formato virtual porque habían estudiantes que estaban en el norte del país y bueno, vamos a aprovechar ese recurso entonces y lo liberamos para que cualquiera que tenga interés nada, pueda hacer un poquito más o un refresh del tema. Perdón, Cruz, que me metí a hablar. Sí, no, muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias por la Ahora, asistencia. Si puedes dejar de compartir ahora. claro, déjame Exacto. ver si hay algún mensaje más. Y el año que viene, la gente, bueno, el curso en principio formalmente está hecho para los estudiantes de la Facultad de Ciencias vinculados a física médica. No quiere decir que sea exclusivo. Eh, digamos, si en algún sentido están inscriptos a la UDELAR en alguna carrera, probablemente si quieren hacerlo el año que viene se van a poder inscribir y quedarán en un formato extracurricular, o sea que la eventualidad de hacerlo eh, digamos, no hay ningún problema que no sean estudiantes de física médica. En el caso de egresados, lo mismo, o sea, siendo egresados, si existen para la UDELAR, o sea, si sus números de cédula están incorporados de alguna forma en la UDELAR, entonces digamos, no hay inconveniente de inscribirlos de forma extracurricular, les digo, para que les aparezca en las escolaridades correspondientes si es que lo precisan formalmente. Si no, como les digo, pueden, incluso a pesar de que el curso ya empezó, si alguno se quiere sumar, el curso se imparte los días martes y jueves, los martes de 3 a 5, los jueves de 2 a 4 de la tarde, que van a encontrar en la página de EVA el link, o sea que si se quieren sumar, también son bienvenidos a hacerlo, pero ya empezó obviamente el curso a comienzos de agosto. Aquí hablaban del examen. Sí, ¿Cuándo serían los días del examen? Bueno, todavía no lo tenemos definido, habría que definirlo convenientemente para que participen la mayor cantidad
de personas y no tener que hacer muchas convocatorias, porque también eso nos complica mucho, hacer muchas convocatorias. Entonces lo acordaremos en una fecha que sea lo más conveniente posible para todos. Bien. Sí, Y aquí alguien me dice que si puede hacer los dos cursos a la vez. Sí, de hecho hay algunas personas que me mandaron un email diciendo que querían estar en los dos curso. No hay ningún problema porque el módulo uno es común para los dos cursos. Y el módulo 2 como son martes y jueves, pues bueno, simplemente la persona que quiera hacer medicina nuclear y radiodiagnóstico lo hace. O el martes hace radiodiagnóstico y el intervencionismo y el jueves hace medicina nuclear. Y tendrá que rendir los dos exámenes porque daríamos dos certificados, uno por cada uno de los cursos. preguntan si el examen es online. Lo que habíamos mencionado es que por la gran cantidad de gente que se ha anotado, se nos hace bastante difícil poder manejar una versión netamente virtual en el caso del examen. Entonces, seguramente la propuesta va a ser para quienes estén más alejados de Montevideo, vamos a dar una opción de hacerlo con un formulario Google que se va a mandar en forma individual a las personas que manifiesten justamente y sea justificado que no pueden venir a la sede de la Facultad de Ciencias. Para los que están más cerca de Montevideo, entonces les vamos a convocar solamente en 2 instancias a lo largo de este semestre a concurrir a la Facultad de Ciencias, que ahí tenemos infraestructura más adecuada. Va a ser el mismo examen en realidad, simplemente que por un tema logístico se nos complica bastante poder manejar en formato virtual tanta gente. Entonces, en principio, en esas 2 instancias, a los que estén más cerca les vamos a pedir asistir y hacerlo en forma presencial, más allá de que el formato, lo mencionaba Cruz, va a ser en un formato de o verdadero o falso. Tal vez hay algún ejercicio que haya que hacer alguna cuenta numérica, pero la respuesta también va a ser en formato verdadero o falso, o sea que van a tener exactamente el mismo tipo de examen o de evaluación quienes estén online, quienes estén presenciales, solo por una cuestión logística. Muy bien. No veo más preguntas. Entonces sí, vamos a pasar a la primera charla. Entramos en materia realmente. Bueno, yo abandono Ahora, entonces, Cruz. bueno, Caro, Suerte, les deseo gracias. un buen curso para todos. De vuelta, desde la unidad les damos las gracias por haberse interesado. Y bueno, espero que les sea de utilidad. Suerte, Cruz, con todo. Gracias. Bye. Muy bien. Ven la pantalla, ¿no? ¿Están viendo la pantalla? Sí, se Bueno, ve. bueno, excelente. Bueno, vamos a hablar un poco en esta primera charla, un poco sobre radiaciones ionizantes. Y el objetivo es que se conozca acerca de los fenómenos de radioactividad, los diferentes tipos de radiaciones ionizantes y cómo se produce la interacción de las radiaciones con los materiales. Vamos a hablar de radiación ionizante, el átomo y su configuración, nomenclatura de los átomos y hablaremos de lo que son los isótopos. Hablaremos del fenómeno de la radioactividad, la ley de desintegración radioactiva, los tipos de desintegración radioactiva y sus características. Hablaremos de las desintegraciones alfa, beta, los neutrones, los rayos gamma. Hablaremos de los generadores de rayos X, porque aquí en este curso tiene un gran peso el tema de los generadores de rayos X y nociones básicas de la interrelación de las radiaciones, de la interacción de las radiaciones con los materiales. Lo primero que cabría preguntarnos es, ¿qué son las radiaciones?
En general, la radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio, en forma de ondas electromagnéticas o de partículas. Las radiaciones ionizantes en particular son de todas esas radiaciones que hablamos anteriormente, aquellas que al interactuar con el material, cualquiera que sea, producen la ionización del mismo. De manera que los electrones arrancados y los iones formados por la ionización pueden interactuar y producir cambios en el material. Esto le da a las radiaciones ionizantes la capacidad de romper enlaces químicos que mantienen a las moléculas unidas. Cuando esa ionización ocurre en las células vivas, puede producir cambios químicos y efectos dañinos. Ya se han demostrado los efectos dañinos de las radiaciones ionizantes en los seres vivos, y precisamente la protección radiológica se ocupa de minimizar los posibles efectos dañinos que puedan tener las radiaciones ionizantes en los seres humanos. Vean que estamos hablando de radiaciones ionizantes porque hay también radiaciones que tienen determinados efectos que no van a ser objeto de este curso, que son las radiaciones no ionizantes. Ahí entran ondas electromagnéticas como la luz ultravioleta, infrarroja, la luz visible, y radiaciones mecánicas como puede ser el caso del ultrasonido. Nosotros nos ocuparemos solo de las radiaciones ionizantes. Bueno, el blanco fundamental de las radiaciones ionizantes en las células vivas es el ADN. Las radiaciones ionizantes, al incidir en el ADN, pueden causar diferentes tipos de efectos. En algunos casos, el ADN logra autorrepararse correctamente. En otros casos, provocan diferentes niveles de daño en el ADN que van desde la reparación defectuosa, muy asociada al cáncer, hasta la muerte celular, que está muy asociada a la necrosis de determinados tejidos de células vivas. Bueno, en física, la radiación electromagnética consiste en ondas del campo electromagnético que se propagan a través del espacio y transportan energía. En la medida que aumenta la energía, disminuye la longitud de onda y aumenta la frecuencia. Las radiaciones ionizantes son aquellas precisamente que se ubican en la zona de energía mayores a la luz ultravioleta y que incluyen los rayos X y los rayos gamma. Quiere decir, como ven aquí en esta figura, son precisamente las radiaciones que están por encima de la energía de la radiación ultravioleta, las que producen el fenómeno de ionización del medio y que por tanto son consideradas radiaciones ionizantes. Por debajo de esto hay una amplia gama, como sabemos, de radiaciones que van desde las ondas de radar, el teléfono, la radio, etcétera, que se consideran radiaciones no ionizantes porque ellas no tienen suficiente energía como para lograr la ionización del medio. Por otra parte, tenemos el tema de que toda la materia está formada por pequeñas unidades que denominamos átomos. Cada átomo tiene un núcleo, tiene un núcleo
y alrededor de ese núcleo giran electrones formando órbitas. El núcleo del átomo contiene neutrones y protones, y fuera del núcleo en las órbitas están los electrones. En condiciones normales, el átomo es eléctricamente neutro. Quiere decir, la carga eléctrica negativa que aportan los electrones, que como sabemos tienen carga negativa, que están en la envoltura del átomo, es compensada con igual cantidad de carga positiva de los protones que están en el núcleo del átomo. De manera tal que, según el modelo de Bohr, los átomos pueden representarse como X supraíndice A subíndice Z. ¿Y qué quiere decir esto? X es el símbolo químico del átomo, A es el número másico, que es la suma de los neutrones más los protones que están en el núcleo, y Z es el número atómico, que es igual al número de protones que existen en el núcleo. Así tenemos, por ejemplo, que un núcleo determinado, como es, por ejemplo, el oxígeno 16, tiene símbolo químico O, número másico 16 y número atómico 8. De manera que, tal y como se ve aquí en la derecha, tendríamos 8 protones en el núcleo, 8 neutrones también en el núcleo y 16 electrones en la órbita de ese átomo, que es el oxígeno 16. Quiere decir, hay una tendencia a nombrar los átomos atendiendo al número másico que tienen los mismos asociados. Por tanto, los nucleidos se caracterizan por ser núcleos que tienen un determinado número atómico y un determinado número másico. El número atómico Z y el número másico A. Todos los nucleidos que tienen igual número másico, pero diferente, igual número atómico, pero diferente número másico, se le denomina isótopos. Y así tenemos, por ejemplo, el caso del hidrógeno, que está en esta diapositiva. Vean que el hidrógeno, si tiene número atómico 1 y número másico 1, es el isótopo hidrógeno. Si tiene número atómico 1 y número másico 2, es el deuterio. Y si tiene número atómico 1 y número másico 3, es el tritio. De manera que los isótopos se caracterizan por tener un comportamiento químico similar. Y esto es algo que se usa mucho en las aplicaciones de los radioisótopos en la industria. Quiere decir, ellos, independientemente de que sean diferentes isótopos, como son el mismo nucleido, pues entonces tienen un comportamiento químico similar. Puede utilizarse entonces un isótopo radioactivo para verificar o seguir o trazar el comportamiento químico de otro isótopo no radioactivo. Por eso es que ellos se usan mucho como trazadores radioactivos que se le llama. Bueno, lo que sucede también es que en la naturaleza algunos nucleidos que son inestables
y se desintegran dando lugar a otros nucleidos. Estos nucleidos se les llama radionucleidos o radioisótopos. Los radioisótopos, al desintegrarse, emiten radiación en forma de partículas. Pueden ser partículas alfa, partículas beta y neutrones. Y también emiten radiaciones en forma de cuantos gamma, que son fotones. El proceso como tal de desintegración, por el cual un radionúcleo inestable se desintegra y pasa a un radionúcleo estable, se le llama desintegración radioactiva. Y la desintegración radioactiva responde a leyes estadísticas y tiene una particularidad que también es muy importante para las diferentes aplicaciones de los radioisótopos. Y es que sus propiedades son independientes de cualquier influencia del entorno. Quiere decir, la desintegración radioactiva se cumple esas leyes estadísticas independientemente de la influencia del entorno. ¿Qué nos dice entonces la ley general de desintegración radioactiva? Nos dice que si nosotros tenemos un determinado radionúcleo que tiene un número determinado de un determinado radioisótopo que tiene un número determinado de núcleos en una muestra, transcurrido un tiempo determinado, el número de núcleos que habrá en la muestra será menor que el número inicial y será menor siguiendo una ley de decaimiento exponencial, de manera tal que el número de núcleos en un periodo de tiempo t va a ser igual al número inicial de núcleos multiplicado por e a la menos lambda t, donde t es el tiempo, por supuesto, y lambda es la constante de desintegración radiactiva. ¿Qué se define esa constante de desintegración radioactiva como la probabilidad de que un nucleido radioactivo decaiga por unidad de tiempo? Esa magnitud es una constante que caracteriza a cada radioisótopo en particular, independientemente del tiempo y del medio donde ocurra el fenómeno de la desintegración. Asociado a la constante de desintegración radioactiva está el periodo de semidesintegración, que no es más que el tiempo en el cual el número de núcleos que teníamos al inicio de una muestra determinada decae a la mitad. Y por supuesto se relaciona con la constante de desintegración radioactiva, ya que mientras menor es lambda, quiere decir mientras menor es la constante de desintegración radioactiva, mientras mayor es la constante de desintegración radioactiva lambda, menor es el periodo de semidesintegración. Y se relacionan por este formulismo, quiere decir el periodo de semidesintegración es igual al logaritmo nepeliano de 2 sobre lambda, o lo que es lo mismo, esto es una constante, el logaritmo de 2 es una constante, 0.693, quiere decir que el periodo de semidesintegración es igual a 0.693 entre lambda. De manera que en la bibliografía comúnmente se publica el periodo de semidesintegración de los diferentes isótopos. Y conociendo el periodo de semidesintegración de los diferentes isótopos, podemos sustituirlo en esta ecuación de la Ley General de Desintegración Radioactiva y saber al cabo de un tiempo determinado cuál es el número de núcleos radioactivos que queda en una muestra determinada si se tiene el número de núcleos que existía al inicio
del proceso de desintegración. Bueno, producto de la desintegración radioactiva, tenemos que se generan diferentes tipos de partículas que de alguna forma son las que van a condicionar el tipo de desintegración que ocurre. Por ejemplo, una desintegración alfa no es más que la emisión de partículas cargadas positivamente idénticas a los núcleos de helio, conformada por 2 protones y por 2 neutrones. Aquí en esta figura vemos un ejemplo clásico de lo que ocurre en una desintegración radioactiva alfa. Quiere decir, el núcleo de americio 241, que es un isótopo radioactivo, pasa a Neptunio 237 y emite una partícula alfa, que no es más, esa partícula alfa no es más que un núcleo de helio que tiene número atómico 2 y número másico 4. ¿Qué características tiene este tipo de desintegración alfa? Bueno, que al tener una gran masa y carga eléctrica, interacciona fuertemente con el medio, ioniza rápidamente al medio y pierde rápidamente su energía. Esto también hace que tenga muy bajo poder de penetración en el medio y, por ejemplo, las partículas alfa pueden blindarse con una hoja de papel. Una simple hoja de papel puede ser suficiente para blindar una partícula alfa. Sin embargo, las partículas alfa son muy peligrosas ya que sus efectos biológicos son muy significativos porque, claro, ionizan mucho el medio y eso hace que sus efectos biológicos sean muy significativos y son particularmente muy peligrosas desde el punto de vista de la contaminación interna. Quiere decir, una contaminación interna con partículas alfa, pues dará una alta dosis efectiva y eso estará asociado con un nivel de daño determinado. Además de la desintegración alfa, en el fenómeno de desintegración radioactiva podemos tener la desintegración beta, que es la emisión de electrones o positrones, que son partículas cargadas y que, por supuesto, tienen menor masa y menor carga que las partículas alfa. Si ocurre la emisión de un positrón, se le llama entonces radiación beta más. Y si ocurre la emisión de un electrón, se le llama radiación beta menos. Tienen menor masa, menor carga eléctrica que las partículas alfa, interaccionan también mucho con el medio, ionizando al medio porque son partículas cargadas, pero tienen menor poder de ionización que las partículas alfa. Tienen también un mayor poder de penetración que las partículas alfa. Recuerden que les decíamos que las partículas alfa se pueden blindar con una hoja de papel. En este caso, pueden blindarse con algunos milímetros de plástico o cualquier material similar de baja densidad. Estas son muy peligrosas desde el punto de vista de la dosis en piel, porque ellas depositan toda su energía en pocos milímetros y por tanto pueden propiciar una alta dosis en piel. El otro tipo de radiación asociada también a la desintegración radioactiva es la radiación gamma, que es emisión de radiación electromagnética que no tiene carga, que generalmente acompaña a las desintegraciones alfa y beta. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso
del cesio 137 que pasa al desintegrarse, pasa a barios 137, emitiendo una, una, una radiación beta, y ese es un núcleo inestable que decae mediante la emisión de una de radiación gamma a barios 137 estable, con un periodo de semidesintegración de 2.55 minutos. Este es un ejemplo clásico de esquema de desintegración donde, como ven, la radiación gamma está asociada a una desintegración beta. La radiación gamma, como ya vimos, no tiene carga eléctrica, son cuantos o paquetes de alta energía y pequeña longitud de onda que no tienen masa ni carga eléctrica. Son radiación indirectamente ionizante, quiere decir, ellas directamente no ionizan al medio como si lo hacen la radiación alfa y la radiación beta, sino que entregan la energía al medio que atraviesa y provocan la formación de partículas cargadas en ese medio. De manera tal que son esas partículas cargadas que ellas generan en el medio las que producen la ionización. Por eso que se le llama que es radiación indirectamente ionizante. Al no tener masa ni carga eléctrica, tienen un alto poder de penetración. Estas tienen un alto poder de penetración y pueden blindarse usando materiales pesados, como pueden ser varios centímetros de plomo o decenas de centímetros de hormigón, que son los materiales que habitualmente se usan para blindar este tipo de radiación. Tenemos también la radiación de neutrones. Se produce cuando un núcleo inestable emite un neutrón para transformarse en un núcleo estable. Es radiación de partícula neutra. Los neutrones, como bien dice su nombre, son partículas neutras que no pueden producir ionización directamente. Quiere decir, los neutrones también son indirectamente ionizantes. Lo que ocurre es que ellos se dispersan con los núcleos pesados muy elásticamente. Es decir, los núcleos pesados reducen la velocidad, es decir, los núcleos pesados reducen la velocidad de un neutrón y absorben muy poco los neutrones rápidos, de manera que para absorberlos, primero debe reducirse su velocidad, es lo que se le llama la moderación de los neutrones, y una vez que se reduce esa energía de los neutrones, estos pueden entonces lograr blindarse. Por eso en el caso de los neutrones siempre es conveniente, para moderar su energía, utilizar núcleos ligeros que contengan hidrógeno, y después que ellos reducen su energía, es entonces que es posible blindar esos neutrones. Sin duda, los rayos X son uno de las radiaciones más utilizadas por el hombre. Como sabemos, los rayos X fueron descubiertos en 1895 por Ranger, y es un tipo de radiación electromagnética igual que los rayos gamma, que tienen menor energía y mayor longitud de onda que los rayos gamma. Se producen por el frenado que sufren los electrones al chocar con un material pesado, que es lo que se le llama el blanco, y el espectro de los rayos X que se producen
al ocurrir esa colisión de los electrones con un material pesado, está formado por dos tipos de rayos X, los que se le llama rayos X por radiación de frenado y los que se les conoce como rayos X por radiación característica. Este es un espectro de los rayos X y como se puede ver, aquí hay determinados picos en ese espectro que son los que caracterizan el material del blanco, por eso se le llama radiación característica, y un espectro continuo que va perdiendo energía, que es el de los rayos X de frenado, que por eso se le llama radiación de frenado. No sé qué pasa, que no me avanza. Bueno, aquí un poco seguramente han visto el mecanismo por el cual se producen los rayos X. Los rayos X se producen por conversión de energía cuando un haz de electrones acelerado mediante una diferencia de potencial es frenado súbitamente al chocar con el blanco, que es lo que se conoce como el ánodo. El 99% de la energía de los electrones se transforma en calor y solo el 1% de esa energía genera rayos X. Y es por eso que es tan importante extraer el calor del tubo de rayos X, porque hay una gran cantidad de energía que se libera en forma de calor. Los rayos X, como ya habíamos mencionado, pueden originarse por un mecanismo de producción doble que frecuentemente se manifiesta de manera simultánea. Quiere decir, no hay forma de separar la radiación de frenado en cuanto a la producción, la radiación de frenado de la radiación característica. Es un mecanismo doble por el cual se genera. Ahora, ¿qué cosa es la radiación de frenado? Es aquella producida por la desaceleración de partículas cargadas al pasar cerca del núcleo atómico, produciendo una interacción electrostática. Esto trae como consecuencia la pérdida de energía del electrón, lo cual, la cual se emite en forma de rayos X, y la radiación de frenado supone del 70 al 85% del total de los rayos X producidos. Ya sabemos que solamente un 1% de la energía se transforma en forma de rayos X, pero de ella, del 75 al 85% de los rayos X se genera por radiación de frenado. En el caso de la radiación característica, ocurre que cuando un electrón de alta energía puede producir la salida de un electrón cercano al núcleo, la vacante así producida se rellena por el salto de otro electrón de la capa superior con mayor energía. Esa diferencia de energía entre niveles, que es característica de cada átomo, porque la distribución de los niveles es característica de cada tipo de átomo, se transforma en rayos X y se le llama así radiación X característica. La radiación característica supone entre el otro 15 a 25% de la totalidad de los rayos X producidos. En nuestras aplicaciones en medicina nuclear, radiodiagnóstico y radiología intervencionista, estos rayos X los vamos a utilizar todos. En algunos tipos de aplicaciones conviene utilizar solo los rayos X de radiación característica para determinadas determinaciones de espectrometría
por rayos X. Un poco resumiendo las interacciones de estos tipos de radiaciones con el medio que atraviesa. Tenemos la partícula alfa, que son núcleos de helio con 2 protones y 2 neutrones, carga eléctrica +2, penetración en el aire apenas centímetros y penetración en sólido micrómetros. Por eso la podemos blindar con una hoja de papel. Tenemos las partículas beta, que son electrones o positrones, por eso pueden tener carga +1 -1, pueden tener un poder de penetración en el aire de alrededor de algunos metros y la podemos blindar con unos pocos milímetros de plástico. Después tenemos la radiación gamma, que es radiación electromagnética, no tiene carga eléctrica y tiene un poder de penetración de cientos de metros, dependiendo de su energía, y la podemos blindar con varios centímetros de plomo o varios metros de hormigón. Y por último, tenemos los neutrones, que son partículas sin carga, que tienen igual una penetración de cientos de metros en el aire y que la podemos blindar con algunos centímetros de plomo y algunos metros de hormigón, siempre y cuando logremos moderar su energía. Quiere decir, podamos disminuir la energía previamente de esos neutrones que vamos a blindar. Igual esta es una diapositiva un poco resumiendo las características que ya vimos de los diferentes tipos de radiación. Recuerden que la alfa y la beta son directamente ionizantes y que la radiación gamma y la radiación de neutrones es indirectamente ionizante. Concluyendo sobre esta primera clase del curso, las radiaciones ionizantes son aquellas que al interactuar con el material o el medio que atraviesa producen la ionización del muy. Y por ese motivo son particularmente peligrosas y por eso la protección radiológica se ocupa precisamente de cómo protegernos mejor de este tipo de radiaciones. Recuerden que pueden ser motivadas por partículas o por ondas electromagnéticas. El blanco fundamental de las radiaciones ionizantes en las células vivas es el ADN. La próxima clase precisamente vamos a hablar de los efectos biológicos que tienen las radiaciones ionizantes a nivel celular, a nivel molecular y a nivel de los sistemas del cuerpo humano. Las partículas que producen ionización directa son las partículas alfa y las partículas beta, y las partículas que producen ionización y la radiación que produce ionización indirecta son los rayos X, los rayos gamma y los neutrones, y por eso se le llama radiación indirectamente ionizante. Y hasta aquí lo que queríamos ver en la clase de hoy. No sé, a ver, déjame revisar el chat por algunas preguntas. Juan Vázquez me dice, oxígeno 16 indica que la cantidad de neutrones y protones son en total 16. No, no, los que están en la periferia son los electrones y son los que son 16. Son 8 neutrones más 8 protones. Vean, volvamos acá atrás a la
Oh. A ver, volvamos acá atrás. Deje de compartir. ¿Están silenciados? ¿Es que no pueden hablar? Vean aquí, como les decía, son 16 electrones los que están en la órbita, que para que el núcleo sea neutro, tiene que estar compensado, los electrones son carga negativa, tiene que estar compensado y eso implica que, no, exacto, me equivoqué, son 8 protones los que están en el núcleo y para que estén compensados tienen que tener 8 electrones en la órbita. Aquí están los 8 electrones. Vean, 2, 4, 6, 8, para que sea neutro el núcleo. Disculpen, me equivoqué. A ver, ¿alguna pregunta más? Déjeme revisar aquí en el chat. Sí, era lo mismo de los 8, me equivoqué, dije 16. ¿Alguna otra pregunta? ¿Están silenciados? ¿No pueden hablar? Estamos silenciados, podemos hablar, sí, pero te estamos escuchando. Ah, no, no, no. Yo decía por si querían hacer la pregunta en vivo, no tenía que ser por el chat. Porque, ¿qué pasa? El chat voy a destiempo, porque no puedo tener abierto a la vez el chat y ver la presentación. Entonces, les agradezco igual que las preguntas me las hagan. Pueden levantar la mano, levantar la mano y hacer la pregunta en vivo sin ningún problema. Bárbara, yo no quería interrumpir, por eso la hice por el chat. Muchas gracias. Bien, pero siéntanse libres de hacer las preguntas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, gracias entonces a todos. Nos vemos el jueves en la próxima clase donde vamos a hablar de los efectos biológicos de las radiaciones. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. De acuerdo, hasta el jueves, que pasen bien. Hasta el jueves, hasta el jueves. Chao, gracias.